De cada 10 mulas que nacen en un criadero, 8 o 9 son el resultado esperado. El cruce lógico, el que todos anticipan. Pero una, quizás 2, rompen la regla desde el vientre mismo de su madre, y ese pequeño desvío estadístico es suficiente para convertir a un animal común en una rareza que la mayoría de los criadores jamás llegará a tocar con sus propias manos. ¿Qué hace que un potrillo, apenas capaz de sostenerse sobre sus propias patas, se convierta en el centro de atención de todo un jardín de mulas? ¿Y por qué, en un mundo donde las mulas nacen de yegua y burro, la combinación inversa, burra y caballo, sigue siendo tan escasa que quienes trabajan con animales durante toda su vida apenas logran cruzarse con un puñado de ellas? La respuesta empieza con una ausencia. El día en que se desparasitó al resto del jardín de mulas, faltó un animal en la fila, y esa ausencia no fue casualidad ni descuido. Las burras, a diferencia de las yeguas, tienden a separarse del grupo con una independencia propia, casi terca, y mientras las yeguas se dejan conducir con facilidad hacia el corral de trabajo, las burras deciden por su cuenta cuándo entran y cuándo no. Esa tarde no entraron, y así fue como Chapote, el protagonista de esta historia, se quedó fuera del conteo pospuesto para otro día, sin saber que esa pequeña demora terminaría convirtiéndose en el punto de partida de su propio relato. Porque Chapote no es una mula cualquiera, es un burdégano, el cruce menos común de todos, el que nace no de burro y yegua, como manda la tradición, sino de burra y caballo, invirtiendo la fórmula que casi todos conocen. Su madre es una burra de capa grulla, ese gris azulado profundo que en el mundo de los équidos se reconoce de inmediato. Y su padre es un caballo pinto de negro, con parches oscuros repartidos sobre un fondo claro que, a través de la genética, ya anticipaba casi con certeza matemática el resultado que estaba por llegar. Cuando dos animales con genes de esa fuerza se combinan, el resultado rara vez deja espacio a la sorpresa, y por eso, desde antes de que naciera, ya casi se sabía que Chapote llegaría al mundo con el pelaje negro que hoy empieza a asomarse bajo el pelo de nacimiento, ese manto suave y provisional con el que todos los potrillos llegan disfrazados durante sus primeras semanas de vida. Poco a poco, ese pelo original se va cayendo hebra por hebra, y debajo aparece el color definitivo, el que lo acompañará el resto de su vida, negro, con las patas terminando en blanco, un detalle que no solo lo distingue, sino que lo vuelve, dentro de una categoría ya de por sí extraordinaria, todavía más especial. Ese día, sin embargo, no se trataba solamente de mirarlo crecer ni de admirar el color que iba tomando forma bajo su pelaje. Se trataba de trabajo, del segundo contacto formal de su vida con las manos humanas. La primera vez había sido al nacer, cuando lo pesaron y lo tocaron por primera vez, ese instante fugaz en el que un animal recién llegado al mundo recibe su primer roce con la especie que, para bien o para mal, definirá buena parte de su futuro. Esta sería la segunda vez, y con ella llegaba también la necesidad de desparasitarlo, un procedimiento tan rutinario como inevitable, pero que en un animal tan joven y tan reactivo se convierte en una prueba de paciencia mucho más que en un simple trámite veterinario. Y aquí es donde la historia deja de tratarse únicamente de un potrillo curioso y empieza a tratarse de un método, de una filosofía de trabajo que se repite con pequeñas variaciones en cada sesión. Porque cualquiera que haya intentado sostener a un animal joven que no quiere ser sostenido, sabe que la primera reacción casi siempre es la misma: retroceder, ir hacia atrás, alejarse del contacto, de la presión, de la mano que se acerca. Y el error más común, el que comete casi cualquier persona sin experiencia, es precisamente el opuesto a lo que el animal necesita: intentar detenerlo, contenerlo, frenar ese impulso de huida con más fuerza de la que el momento exige. La lección que se repite una y otra vez en el trabajo con Chapote es exactamente la contraria: que retroceda, que vaya para atrás todo lo que quiera, que descargue ese mecanismo de defensa sin encontrar resistencia del otro lado,
porque es precisamente esa ausencia de forcejeo la que, con el tiempo, le enseña al animal que no hay nada de qué defenderse. Con esa premisa como base, llega el primer ejercicio del día: pedirle una flexión, un movimiento de los posteriores, algo tan simple en apariencia, como pedirle a un cachorro que se siente, pero que en un équido de apenas unas semanas de vida representa un logro considerable. Y Chapote responde: mueve los posteriores. No es magia, ni es casualidad, ni es un talento innato que lo distingue de otros animales de su edad. Es el resultado directo de las sesiones anteriores, de ese trabajo acumulado que, sesión tras sesión, va construyendo un puente de confianza entre el animal y la persona que lo maneja. Aquí aparece uno de los riesgos más subestimados en el trabajo con animales jóvenes: la humanización. Es un error fácil de cometer, casi natural, porque los potrillos, las crías de mula, los burdéganos como Chapote, son mucho más reactivos a esta edad de lo que serán en la adultez, y esa reactividad despierta en cualquier persona con buenas intenciones el impulso de abrazarlos, de sostenerlos más tiempo del necesario, de intentar tranquilizarlos a través del contacto prolongado, como si el afecto humano pudiera acelerar por sí solo el proceso de calma que en realidad requiere tiempo y método. Pero ese instinto de supervivencia que hace que un animal tan joven reaccione con tanta intensidad ante cualquier estímulo no se apaga con más contacto. Se apaga con trabajo consistente, medido, repetido en dosis pequeñas. 2, 3 sesiones, quizás hasta el destete, y después, con la edad, la reactividad va cediendo por sí sola. Si en esas primeras semanas ya hubo contacto humano, si el animal ya aprendió que las manos no representan una amenaza, entonces el camino hacia una edad posterior se vuelve considerablemente más sencillo. El nivel de reactividad que Chapote tiene hoy, a estas pocas semanas de vida, será mucho mayor que el que tendrá cuando llegue a los 2 años, siempre que el trabajo de hoy se haga con la paciencia que exige. Y el trabajo, en el fondo, no es otra cosa que caminar. Caminar juntos, animal y persona, en una coreografía silenciosa donde cada uno va aprendiendo del otro. Se nota, casi de inmediato, que Chapote desconfía más cuando se le aborda por el lado derecho, una asimetría curiosa pero común en los animales jóvenes, y por eso el trabajo se ajusta, se vuelve más cauteloso precisamente en ese costado, mientras que el lado izquierdo, el que él ofrece con más naturalidad, se convierte en el punto de apoyo desde el cual construir confianza, para después trasladarla poco a poco hacia el lado que todavía genera resistencia. El siguiente paso es, quizás, el más revelador de toda la sesión: lograr que el animal empiece a seguir. No es un detalle menor. Para cualquier presa, y los équidos, en la lógica más primitiva de su instinto, siguen siendo presas, no es natural que un depredador se mueva en respuesta a ellos. La jerarquía instintiva dicta que es la presa quien reacciona al depredador, no al revés. Pero cuando Chapote descubre, sesión tras sesión, que es capaz de mover a la persona que lo maneja, que si él avanza, la persona también se desplaza, algo cambia en su comprensión del vínculo. Ese aprendizaje llega rápido, casi sorprendentemente rápido, y marca uno de los primeros indicios de que la relación entre ambos empieza a construirse sobre bases distintas a las del simple sometimiento. Con ese avance logrado, llega el momento de trabajar las extremidades, levantar las manos, las patas, acostumbrarlo al contacto en zonas del cuerpo que, para cualquier animal con instinto de huida, representan un punto especialmente vulnerable porque comprometen su capacidad de escapar. El método aquí también se aparta de lo intuitivo. Antes de acercar la mano propia, se utiliza una extensión, un objeto neutral que permite ir retirando la reacción de rechazo sin arriesgar el contacto directo demasiado pronto. Cuando se levanta esa extremidad y el animal no pelea, se suelta. Cuando deja de ofrecer resistencia, entonces, y solo entonces, llega el momento de acercarse con la mano real. La primera pata, la izquierda quizás, responde con relativa facilidad. La segunda, la del lado derecho, la complicada,
Exige más tiempo, más repeticiones, más paciencia, hasta que finalmente cede también. Y frente a la pregunta que inevitablemente surge cuando alguien observa este tipo de trabajo desde afuera, ¿por qué jalonearlos así? La respuesta es tan simple como contundente. No se trata de jalonear, se trata de impedir el desplazamiento, de evitar que el animal se mueva hacia donde su instinto le pide huir. La presión no busca lastimar, busca únicamente restringir esa fuga, y se mantiene solamente hasta que el animal alcanza el estado emocional que se busca en cada ejercicio. En cuanto llega a ese estado de calma relativa, la presión desaparece. No hay violencia en el método, solo contención temporal, hasta que el animal entiende por sus propios medios que no está en peligro, que no tiene ningún motivo real para huir y que de cualquier forma no tiene el control sobre su propio desplazamiento en ese momento específico. Ese es en esencia el corazón de todo el proceso, que el animal descubra a través de la experiencia repetida y no del sometimiento violento, que las manos humanas no representan una amenaza. Y así, extremidad por extremidad, Chapote termina por permitir que le levanten las 4 patas, un logro que, en la lógica de este tipo de entrenamiento, equivale a un pequeño triunfo cotidiano. Uno de esos avances que no aparecen en ningún marcador ni en ningún resultado espectacular, pero que construyen, sesión tras sesión, la base de todo lo que vendrá después. Con las extremidades ya trabajadas, llega el momento de la desparasitación. En un animal tan joven, la dosis debe calcularse con precisión, ajustada exactamente a los kilos que pesa en ese momento, ni más ni menos, porque un error en cualquiera de las dos direcciones puede comprometer tanto la eficacia del tratamiento como la salud del animal. El procedimiento exige, además, un cuidado adicional en el manejo de la boca, una zona especialmente sensible donde muchas personas, sin mala intención, terminan siendo demasiado bruscas, generando en el animal una asociación negativa que después se traduce en miedo cada vez que aparece una jeringa. Evitar precisamente eso, esa asociación dañina entre el instrumento y el dolor, es una de las prioridades silenciosas de todo el proceso. Pero la sesión no termina ahí, porque Chapote tiene más adelante una cita importante, la Feria Internacional del Caballo, la exposición donde se presentará junto a su madre, y para llegar preparado a ese evento, hace falta anticiparse a otro de los sonidos que, sin previo aviso, puede desatar el pánico en un animal tan joven: el ruido metálico de la tijera. Ese sonido agudo, repetitivo, mecánico, que a los oídos humanos apenas resulta perceptible, puede convertirse en una fuente de terror para un potrillo que jamás lo ha escuchado antes. Así que, aprovechando que ya está ahí, ya trabajado, ya con la guardia parcialmente baja, se introduce también ese estímulo, se le va quitando esa idea de amenaza, se le enseña poco a poco que ese sonido tampoco representa peligro. Al final de la sesión, el balance es contundente. Chapote ya permitió que lo cabrestearan, ya dejó que le levantaran las 4 extremidades, ya fue desparasitado según la dosis correspondiente a su peso y ya recibió su primera trasquilada sin que el sonido de la tijera desatara ningún episodio de pánico. Es sin lugar a dudas un animal más sensible que el resto de las mulitas que comparten con él el jardín, más reactivo, más atento a cada detalle del entorno, pero también, precisamente por eso, un animal que responde con una profundidad distinta a cada avance logrado durante el entrenamiento. El objetivo ahora está fijado en el calendario. Octubre, la Feria Ganadera de Jalisco, donde Chapote hará su primera aparición pública sin el respaldo cercano de su madre, ya como un animal capaz de sostenerse por sí mismo frente al bullicio, las miradas y el ruido de un evento de esa magnitud. Hoy, en cambio, será apenas su primera exhibición, todavía acompañado, todavía con la seguridad de tener a su madre cerca, un primer paso pequeño hacia ese otro momento, más grande, que todavía está por llegar. Y ahí queda planteada la pregunta que solo el tiempo, y no ninguna cantidad de entrenamiento anticipado, podrá responder. Cuando llegue octubre, cuando Chapote entre solo sin su madre,
al ruido y al movimiento de una feria ganadera llena de gente. Reconocerá en ese instante todo lo aprendido en estas sesiones tranquilas del jardín de mulas, o el instinto de un animal todavía tan joven volverá a imponerse sobre meses enteros de trabajo paciente? Esa respuesta, como tantas otras en el mundo de la cría y el entrenamiento animal, solo se conocerá el día en que finalmente ocurra.